Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré haciendo un video acerca de cómo es mi vida en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Maryland. Y mientras tanto también les estaré mostrando qué es lo que hago en mis días de descanso o me tocó descansar, así que tengo que hacer ciertas cositas como lavar, cocinar y hacer unas compras que ya me hacía falta hacer el mandado. Pero bueno, comencemos. Yo tengo ya alrededor de 7 o 8 años viviendo en Estados Unidos. Yo he vivido en los estados de California, Nueva York y actualmente vivo en el estado de Maryland. Maryland es un estado muy bueno. Yo he tenido muchísimas oportunidades aquí. Por ejemplo, una de las oportunidades que yo he tenido más aquí en el estado de Maryland ha sido el trabajo y el poder ahorrar dinero, ya que cuando yo vivía en California y en Nueva York era muy difícil ahorrar dinero. Otra oportunidad que yo he tenido aquí en Maryland es el estudio. Yo actualmente estoy estudiando enfermería en el estado de Maryland. A mí me ayudó muchísimo porque antes de meterme a enfermería, yo saqué actualmente un curso de CNA. CNA es un asistente de enfermera. Eso es lo que es un CNA, y cuando yo me metí a este curso era para las personas que no hablan tanto inglés, pero sí tienen un inglés intermedio o avanzado. Algo que no había en el estado de Nueva York donde yo vivía. Y solo para aclarar, yo vivía en Syracuse, Nueva York, que es considerado upstate New York. No es en la ciudad de Manhattan o Brooklyn o Queens, que yo sé que muchas personas usualmente cuando alguien menciona Nueva York dicen, oh, en Nueva York, la ciudad de Nueva York. Yo no vivía en esa parte, yo vivía más arriba, por lo tanto era muchísimo más difícil para mí porque allá no había gente hispana, era muy difícil de meterse a clases de inglés, de high school. Entonces era muchísimo más difícil porque en ese entonces pues yo tenía unos 18, 19 años y yo quería estudiar. Entonces era muy difícil. Entonces cuando yo me vine a vivir a Maryland, pues encontré todas esas oportunidades que yo no tenía en Nueva York, en el lugar donde yo vivía. Entonces, estando por esos rumbos, para mí era muy difícil porque solamente había gente, pues habían gringos, morenitos, pero nada de gente hispana. Lo único que sí me benefició estando en el estado de Nueva York, donde el área donde yo vivía, era que allá sí me desenvolví y aprendí inglés muchísimo más rápido. Yo tengo un inglés avanzado, no está tan mal, sí me equivoco, claro, como todos, sigo aprendiendo, pero sí me desenvolví muchísimo más en mi inglés viviendo en el estado de Nueva York que en California. Ahora, si tú estás considerando venirte a vivir al estado de Maryland, déjame decirte que dependiendo el área donde tú vivas, va a depender mucho de cuánto vas a pagar de renta. Hay ciertas ciudades que son más baratas y ciertas ciudades que son más caras. Yo vivo en Hagerstown, Maryland, que es más bien como una ciudad pequeña, un pueblito. No es ni tan grande ni tan chico. Y las rentas aquí, un departamento te puede venir costando entre $800 a $1,300. Ahora, ya si quieres rentar una casa para tener tu propio espacio, pues ahí puede llegar a ser un poquito más caro. Puede llegar a costar $2,000 o más dependiendo del área de Hagerstown. Ahora, si tú estás considerando comprar una casa en esta área donde yo vivo, que es el área de Hagerstown, son un poco más baratas las casas aquí donde yo vivo. En mi caso, mi esposo y yo nosotros compramos una casa y nos costó alrededor de $380,000 y es una casa nuevecita. Nosotros la construimos, cabe mencionar eso. Ahora, si tú te vas a otra ciudad de Maryland, las casas pueden llegar a costar entre $500,000 a $1,000,000. Entonces depende mucho de la ciudad de Maryland donde tú vivas. También los biles dependiendo mucho donde tú vivas. Como yo les repito, donde yo vivo es súper barato. Yo de comida, luz, agua, internet, seguro del carro, sí gasto, pero no gasto algo exagerado lo que yo gastaría si yo viviera en California o Nueva York.
Por ejemplo, nosotros en despensa gastamos alrededor de $380 a $480 quincenal, lo que al mes vendría siendo de esos de unos $700 a $800 mensualmente. Y claro, también depende muchísimo en dónde compres. Por ejemplo, yo aquí en el video yo les estoy mostrando que yo estoy haciendo mis compras en el Sam's Club, una tienda donde tú puedes comprar en mayoreo y los productos pues claro te duran más. Pero así como te duran más, gastas más dependiendo de lo que compres. Usualmente me gusta venir a esta tienda cuando hay ofertas, o la carne, o la leche, o los huevos, porque te dan más y te dura un poco más. Así que como puedes ver, compré ciertas cositas en el Sam's Club, como los huevos, un pollo rostizado, naranjas, brócoli, unas papitas, pan, entre otras cosas. Y me gasté $182 en todo esto. Se ve poquito y $182 también suena, para mí suena muchísimo, la verdad, porque yo soy del tipo de persona que no le gusta gastar dinero. Pero bueno, eso fue lo que gastamos hoy en Sam's Club. También otra cosa que les puedo compartir sobre el estado de Maryland es sobre los trabajos. Aquí hay muchísima oportunidad de trabajo. Lo único que sí, o al menos en mi experiencia que yo les puedo compartir, es que sí es algo difícil de encontrar trabajo. Esa fue mi experiencia. Pero a pesar de que fue difícil, pero no fue imposible. Y los trabajos diría yo que no están tan mal pagados, al menos en mi área. Pero sí, como les repito, es algo difícil de encontrar trabajo. Y te estoy hablando de trabajos normales, de construcción, de limpieza, de restaurante, de Amazon, warehouse, todo eso. Pero pues ya depende, ¿no? Mucho de tus oportunidades, de tu nivel de inglés, si tienes papeles o no tienes papeles, si tienes transporte, etcétera, etcétera. Pues ya va a depender de tu situación. Otra cosa sobre Maryland es que el crimen sí es bastante elevado, diría yo, en este estado, especialmente en la ciudad de Baltimore. Pero mientras tú te mantengas lejos de las ciudades que tienen una violencia alta, yo diría que estarías bien. Yo aquí en Hagerstown, yo diría que sí hay bastante violencia, pero no así como para preocuparse, diría yo. Solo es cuestión de que tú sepas con quién te juntas, en dónde andas y conozcas las ciudades o lugares donde no te puedes acercar, porque Maryland sí tiene ciertas ciudades donde ni siquiera la policía se mete. Así que si tú escuchas que Estados Unidos es súper seguro, o sea, no es como antes, o sea, sí es seguro comparado a nuestros países, pero no es así del todo seguro, ya que violencia hay en todos lados. Así que va a depender de donde tú vivas, va a depender cómo es la violencia en ese estado. Pero en el estado de Maryland sí hay algo de violencia. Otra cosa que puedo compartir sobre el estado de Maryland es que este estado ayuda muchísimo a la comunidad inmigrante y que aquí vas a conocer gente de todas partes, o sea, literal. Es algo que a mí me encanta muchísimo. Y pues eso es todo lo que por el momento yo les puedo compartir sobre mi experiencia viviendo en los Estados Unidos. Y hoy les mostré qué es lo que estuve haciendo en mi día libre. Hoy no me tocó trabajar, así que estuve súper ocupada y por fin me pude relajar viendo una película a la tarde y comiéndome unas palomitas ricas. Sígueme para más.